Quiero compartirles algo que sucedió una noche de noviembre, pero antes que nada, necesito contarles quién soy. Me llamo Rodrigo. Soy un chavo tranquilo, no muy fan del alboroto. Me gusta una buena cena en casa, una película y, si la ocasión lo permite, una buena plática. Nunca fui del tipo que se mete en grandes fiestas o busca cualquier tipo de aventura. No es que tenga miedo de arriesgarme, pero prefiero el confort de mi rutina. No es que mi vida fuera aburrida, pero siempre pensé que las cosas buenas pasaban cuando uno se quedaba tranquilo. Esa noche, estaba regresando de una fiesta con mi novia, Isabela. Miren, vivimos en un pueblo bien bonito y acogedor en el interior de Guanajuato. Y no hay mucho que hacer por acá. Entonces, esa reunión festiva para celebrar el cumpleaños de uno de nuestros cuates fue una ocasión más que bienvenida. Pero, volviendo a mi novia, tengo que decir que ella es diferente a mí. Siempre ha sido más curiosa, más sensible. Suele contarme historias sobre leyendas, cosas que escuchaba de sus abuelos y algunas hasta sobre ese tipo de misterio que siempre me pareció exagerado, como la historia del carruaje negro de Guanajuato. Ella hablaba de eso de forma relajada, como si fuera solo una curiosidad más sobre la ciudad que acabábamos de conocer. Pero claro, yo no le creía. La historia de un coche negro que ronda las carreteras por la noche, con un caballo sin alma y un conductor de ojos vacíos, para mí era solo un cuento de ficción. El caso es que ese día, cuando salimos de la fiesta, ya era bien noche. Las calles del pueblo estaban casi desiertas. Yo estaba cansado. La fiesta había estado animada, pero yo solo quería irme a la casa y descansar. Isabela estaba feliz, pero visiblemente inquieta. Ella, como siempre, empezaba a hablar de cosas que no tenían sentido para mí en ese momento. ¿Ya has oído hablar del carruaje negro?, preguntó, mientras la ciudad parecía silenciarse a nuestro alrededor. Dicen que aparece a las parejas por la noche, en los momentos más inesperados. Algunos dicen que se lleva a la gente a un destino sin retorno. Yo me reí como siempre. Eso era solo otra historia para alimentar la fantasía de Isabela. La carretera que tomamos para volver al hotel era angosta y sinuosa, rodeada de árboles altos y densos que, a medida que avanzábamos, parecían tragarse la luz de los postes. El clima estaba frío, y yo sentía una leve incomodidad. Algo en ese lugar parecía un poco diferente. Cuando cae la noche por acá, todo parece más sombrío, más pesado. Pero yo no le daba importancia a eso. Seguí manejando, tratando de no prestar atención a las preocupaciones de Isabela, hasta que la carretera, que antes parecía tranquila, se volvió un poco más siniestra. Fue cuando ella habló de nuevo. «Rodrigo, estoy empezando a sentir que nos están siguiendo». La miré, tratando de esconder la inquietud que empezaba a afectarme también. No había nada allá atrás. Yo lo sabía. Solo árboles, la carretera y el silencio. «Estás viendo cosas, amor. Todo está bien. No hay nada aquí». Pero, entonces, algo llamó mi atención. A lo lejos, en el espejo retrovisor del coche, vi una sombra, algo que parecía seguir nuestros movimientos. No era una persona, ni un coche, era otra cosa. Desaceleré, pero no dije nada. Quería parecer tranquilo, pero una sensación extraña empezó a apoderarse de mí. «Rodrigo, mira, viene detrás de nosotros». Isabela exclamó, ahora completamente asustada. Señalaba hacia la carretera, sus ojos fijos en la oscuridad. Yo, incrédulo, miré al espejo retrovisor una vez más. La sombra estaba más cerca. La sensación de estar siendo observado, de no estar más solo, creció. Intenté acelerar, pero el coche parecía pesar más con cada pisada, como si algo lo estuviera jalando de vuelta. El frío aumentó y el sonido del motor parecía ser ahogado por el silencio opresor que nos rodeaba.
Isabela estaba en pánico ahora, sus ojos desorbitados, las manos temblorosas. «Rodrigo, es el carruaje negro. Yo sabía que vendría», murmuraba, más para sí misma que para mí, como si la verdad finalmente se hubiera revelado. Yo no lo creía, pero ya no pude mirar hacia atrás sin sentir que algo no estaba bien. Algo venía en nuestra dirección, algo no humano. En ese momento empecé a preguntarme, ¿y si las historias que ella tanto me contaba, aquellas que yo siempre ignoraba, tuvieran algo de verdad detrás de ellas? Esa noche, la carretera del pueblo estaba desierta, solo el faro del coche iluminaba el camino estrecho y sinuoso. El frío cortante parecía infiltrarse por cada rendija del coche, a pesar de que los vidrios estaban cerrados. Yo trataba de enfocarme en la carretera, pero el nerviosismo de Isabela se esparcía en el aire como una sombra invisible. Ella estaba callada, pero sus ojos, siempre tan expresivos, estaban fijos en algo en la oscuridad, como si pudiera ver lo que yo no veía, y entonces habló de nuevo. «Rodrigo, está más cerca, lo siento». Me detuve por un momento, el silencio del coche roto solo por el sonido del motor y el viento que silbaba. Miré por la ventana, pero no vi nada. Solo árboles altos y la oscuridad que parecía consumir todo a nuestro alrededor. Sin embargo, algo en la voz de Isabela, esa mezcla de certeza y miedo, me dejó inquieto. Ella siempre había tenido una sensibilidad diferente, una intuición que, muchas veces, yo ignoraba. Pero esa noche parecía más firme, como si algo se estuviera acercando. «Isabela, no hay nada ahí. Solo tienes miedo porque hablaste de esa historia. El carruaje negro es solo una leyenda. No es real». Ella se volvió hacia mí, sus ojos ahora más intensos. «Tú no entiendes, Rodrigo, no estoy hablando de leyendas. Yo lo siento, viene detrás de nosotros». Solté un suspiro, tratando de mantener la calma, pero en el fondo, algo dentro de mí también sentía que había algo mal. La carretera parecía interminable, y la sensación de estar siendo seguidos aumentaba. Me vi obligado a mirar hacia atrás una vez más, y fue ahí cuando lo vi. Allí, en la oscuridad, había una sombra. Al principio, pensé que era el reflejo de algún objeto en la carretera, algo momentáneo. Pero estaba ahí, persistente, y parecía estar cada vez más cerca. Algo en ese reflejo no estaba bien. No era un coche, no era una persona. Era como una presencia, algo denso y opresor, moviéndose de manera errática, pero implacable. «Rodrigo, acelera. Por favor, acelera». Isabela gritó ahora con un temblor en la voz que no podía ser ignorado. Estaba tan pálida como yo me sentía. Pisé el acelerador, pero el coche no parecía reaccionar como debería. La carretera, que antes parecía tan familiar, ahora parecía infinita y apretada. No importaba cuánto acelerara, la sombra no desaparecía. Se estaba acercando más a cada kilómetro, y lo que antes parecía ser solo una sensación, ahora se estaba volviendo palpable. La presencia era real. El sonido de los neumáticos raspando en la carretera seca resonaba en la noche, y por un breve momento pensé que podría lograr escapar. Pero la sombra aumentaba, ahora con una forma más definida. Algo se movía dentro de ella, como si fuera un carruaje, negro, imponente, silencioso. «Rodrigo, es el carruaje, viene detrás de nosotros». Isabela susurró, ahora más pálida, con la mirada fija en aquello que solo ella parecía ver. No puede ser. Estaba empezando a dudar de mi propia cordura. No podía ser real, no era posible, era solo una coincidencia, un reflejo de algún árbol o de una piedra en la carretera. Estaba empezando a buscar cualquier explicación lógica, cualquier cosa que me sacara de esa sensación sofocante. Pero el miedo estaba creciendo.
El viento, antes tranquilo, ahora soplaba con más fuerza, y los árboles al lado de la carretera parecían inclinarse, como si el propio ambiente se estuviera distorsionando. La sombra ya no era solo una figura en el retrovisor, sino que ahora se reflejaba en los vidrios del coche, como si nos estuviera rodeando. «Rodrigo, no mires hacia atrás». Isabela gritó, pero era demasiado tarde, ya lo estaba viendo. El reflejo del carruaje, con su conductor encapuchado y caballo oscuro, apareció de repente, como si hubiera surgido de la nada, en el espejo lateral. El caballo parecía flotar sobre el suelo, sus cascos no hacían ningún sonido al tocar el asfalto. Y no por un segundo, algo me paralizó. Los ojos del conductor, invisibles bajo la capucha oscura, brillaron con una intensidad que me hizo congelar. Sabía que, en ese momento, cualquier movimiento podría ser el fin. No puede ser. Mis palabras salieron más como un susurro. Quería creer que estaba enloqueciendo, que todo aquello no era más que una fantasía. «Rodrigo, por favor, mira hacia adelante». Isabela suplicó, pero su voz ya parecía distante, como si la propia realidad se hubiera distorsionado. Cuando finalmente miré hacia adelante, la carretera que antes parecía tener un fin, ahora parecía infinita. La sombra del carruaje se movía a nuestro lado, acercándose cada vez más. El caballo oscuro parecía ir tan rápido como nosotros, pero sin hacer ningún esfuerzo. El conductor, con su capa oscura, no se movía, solo observaba, fijándonos con una presencia tan fuerte que me hizo sentir como si el aire se estuviera volviendo más espeso, más pesado. Isabela estaba visiblemente aterrorizada, y yo también. Algo en esas sombras, en ese carruaje, parecía detener el tiempo, como si estuviéramos atrapados en una pesadilla sin fin. Quería correr, acelerar el coche hasta el límite, pero parecía que la carretera se estiraba ante nosotros, interminable. La presencia se acercaba, y yo sabía que a cada segundo que pasaba, estábamos más cerca de lo inevitable. La tensión en el aire parecía tan densa como la oscuridad que nos rodeaba. Ya no podía respirar bien, el pecho apretado, como si estuviera atrapado en una telaraña invisible. El carruaje, que antes parecía estar a distancia, ahora estaba a nuestro lado, una sombra imponente que avanzaba con una velocidad que desafiaba la lógica. El sonido de los cascos del caballo, antes ausente, ahora resonaba con una extrañeza de un trote que no tocaba el suelo. El aire se volvía más helado, y lo único que parecía existir era ese sonido monótono, los cascos golpeando con un ritmo que parecía entrar en mi cabeza. «Rodrigo, mira hacia adelante, no mires la sombra». Isabela gritó con una desesperación en la voz que no pude ignorar. Yo sabía lo que ella quería decir, pero ya no podía controlar mis ojos. Algo me estaba jalando hacia esa presencia. No era solo curiosidad, era algo más profundo, como si la propia carretera y el coche ya no fueran reales. La sombra del carruaje, ahora tan cerca, parecía tragarse la luz de nuestro faro. Miraba a los lados, tratando de ver algo, cualquier cosa que me sacara de esa sensación de estar completamente aislado, pero todo lo que veía era oscuridad. Fue cuando el coche empezó a perder velocidad. No era normal. Pisé a fondo el acelerador, pero el motor fallaba, como si estuviera siendo tragado por la carretera, por la noche. La sensación de que algo nos estaba jalando hacia el abismo era ahora palpable. Lo intenté de nuevo, una vez más, pero el coche simplemente no respondía. El sonido de los cascos parecía más fuerte ahora, más insoportable, como si el carruaje estuviera a nuestro lado, mirando por encima de nuestro hombro. «Rodrigo, ¿qué está pasando? ¿Por qué se detuvo el coche?
Isabela tenía pánico en la voz y su cuerpo temblaba a mi lado. Miraba fijamente hacia afuera, como si viera algo que yo aún no quería admitir. Miré rápidamente al tablero. El velocímetro no se movía. El motor zumbaba, pero sin ganar fuerza. La sensación de algo sobrenatural apoderándose de nuestro coche aumentaba. El coche ya no se movía. Estábamos parados, como si algún tipo de fuerza invisible nos hubiera atrapado allí, en medio de la carretera, con la sombra del carruaje acercándose cada vez más. No sabía qué hacer. El miedo me dominaba. Intenté arrancar una vez más, pero sin éxito. El carruaje ahora estaba tan cerca que parecía que el caballo estaba tocando nuestra ventana. Podía sentir el peso de la presencia de algo más allá de nuestra comprensión, algo que se alimentaba de nuestra angustia. El conductor encapuchado se acercaba lentamente, sin prisa, como si supiera que no había a dónde correr, como si supiera que estábamos a punto de ceder a lo inevitable. Isabela empezó a llorar, sus ojos desorbitados, su mano en mi brazo, como si tratara de despertarme de una pesadilla que no iba a terminar. «Rodrigo, por favor, mírame. No vamos a dejar que esto nos lleve. No vamos». Pero no podía mirarla. La presencia del carruaje, tan real, tan palpable, dominaba todo el espacio alrededor. Estaba atrapado, inmovilizado por la fuerza de ese ser que se acercaba. El conductor encapuchado extendió su mano hacia la ventana, con dedos largos, pálidos, como si nos estuviera invitando a un destino que ya estaba marcado. Quería gritar, correr, pero el miedo me paralizaba, mi garganta seca, el aire faltando. Fue entonces cuando el sonido del trote se detuvo. El silencio se instaló de forma absoluta, una quietud tan pesada que parecía una manta que cubría todo alrededor. Ya no había sonido de motor, ya no había sonido de cascos. El coche estaba muerto, parado en medio de la carretera, pero la presencia aún nos observaba. Isabela estaba jadeando, mirando fijamente a la figura frente a nosotros, y entonces susurró, con la voz casi quebrándose: «Rodrigo, él sabe de nosotros». No podía entender. ¿Cómo podría? ¿Qué sabía? Pero, en ese momento, la figura encapuchada levantó la mano y la sombra que envolvía el carruaje pareció expandirse, como si estuviera tragándose todo el espacio alrededor. Sentía que la realidad se estaba deshaciendo, como si la noche en la que estábamos ya no fuera la misma. La carretera había desaparecido, el coche se deshizo bajo nuestros pies. El mundo a nuestro alrededor se estaba convirtiendo en una sola cosa, la sombra y el silencio, y en ese instante me di cuenta de que ya no podríamos huir. Era demasiado tarde. Lo que fuera esa cosa ya nos había alcanzado. El mundo a nuestro alrededor había desaparecido. Ya no había carretera, ya no había coche ni sombra de la ciudad. Era como si hubiéramos sido tragados por una niebla densa y oscura, donde el tiempo se estiraba, distorsionado. Estaba atrapado, inmovilizado, sin saber hacia dónde mirar o qué hacer. El aire parecía denso, pesado, como si estuviera a punto de sofocar la vida de cualquiera que se atreviera a moverse. Lo único que quedaba era la presencia del carruaje negro, ahora más cercano, más real. Isabela estaba llorando en silencio a mi lado, sus ojos fijos en la figura encapuchada. Parecía tan pequeña, tan frágil, en contraste con la inmensidad de lo que nos rodeaba. El conductor no se movía, solo nos observaba, con una mirada que no podía comprender, pero que era a la vez vieja y vacía, como si cargara el peso de 1000 almas perdidas. Por un instante, la sensación de estar en otro lugar, en otra dimensión, me hizo perder la noción de lo que era real. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en esa cosa, en esa distorsión, donde la lógica y el razonamiento ya no tenían sentido. Miré a Isabela, y ella parecía también paralizada, como si el terror
hubiera consumido toda su fuerza. Intentó hablar, pero su voz no salía, como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para emitir cualquier sonido. Fue cuando algo cambió. El conductor levantó la mano, y un sonido extraño, como un murmullo bajo y distante, resonó en nuestras cabezas. Era una lengua que nunca había escuchado antes, una melodía grave, distorsionada, que parecía venir de lugares distantes, de tiempos antiguos. El sonido empezó a tomar forma, a volverse más fuerte, más claro, y sentí un escalofrío apoderarse de mi cuerpo. Algo estaba siendo invocado, algo estaba a punto de suceder, y yo sabía, en el fondo, que no podría hacer nada para impedirlo. «Rodrigo, no dejes que nos lleve, por favor». Isabela murmuró, sus palabras apenas audibles, pero llenas de pavor. Ahora estaba agarrada a mi brazo, los ojos fijos en el conductor, como si supiera que, si desviaba la mirada, algo peor podría suceder. Quería gritar, quería luchar, pero mi cuerpo no respondía. El murmullo de la lengua antigua, esa melodía distorsionada, estaba llenando todo el espacio, como una presión creciente en mi cabeza. Era como si algo estuviera infiltrándose en mi mente, tratando de consumirme, de borrarme. Ya no podía pensar con claridad. Todo a mi alrededor se estaba volviendo borroso, distorsionado, hasta que, de repente, una ola de oscuridad se extendió ante mis ojos. Ya no sabía que era real. Lo único que sabía era que la presencia del carruaje negro ya se había apoderado de todo. Ya no había escape. La carretera que antes existía, el coche, el pueblo, todo eso se deshizo ante nosotros. Y yo, impotente, no pude hacer nada más que mirar a la figura encapuchada y esperar. Y entonces, todo se hizo silencio. El murmullo cesó. El conductor ya no se movía, pero su presencia era aún más opresiva, como si se hubiera vuelto parte de la noche, de la oscuridad que nos rodeaba. Estaba en un estado de estupor, mi mente girando sin control, hasta que, lentamente, una sensación de movimiento empezó a apoderarse de mi cuerpo. No sabía a dónde iba, no sabía qué estaba pasando. Todo a mi alrededor parecía desintegrarse y, al mismo tiempo, moldearse en algo nuevo, algo mucho más sombrío. Sentía la presencia del conductor, pero también algo más, algo que surgía de las sombras, algo que se estaba acercando rápidamente. Y entonces fue cuando el carruaje negro se movió. Ya no había sonido de cascos, ya no había murmullo, pero la sensación de movimiento era innegable. Estaba siendo llevado a algún lugar, un lugar sin fin, sin esperanza. El viento, ahora cortante y gélido, golpeaba contra mi rostro, y las sombras alrededor comenzaban a distorsionarse, como si todo estuviera siendo jalado hacia un solo punto. El conductor no se movió, pero su presencia parecía ser la fuerza que nos arrastraba hacia la oscuridad. Nuestros pies empezaron a moverse solos mientras Isabela decía, «Rodrigo, no». Pero yo estaba impotente. Mi cuerpo se movía solo. Quería luchar, quería gritar, pero el miedo me paralizaba. No sabía a dónde íbamos. No sabía si había algún fin para esa pesadilla. Todo lo que sabía era que estábamos siendo consumidos por la noche y que el destino del carruaje negro ya estaba sellado. El movimiento del carruaje negro parecía una ilusión, pero al mismo tiempo una realidad indiscutible. Cada segundo que pasaba, cada pedazo de la noche que respiraba, me hacía sentir más cerca de un final que no podía comprender. La oscuridad alrededor se volvía más densa, como si estuviéramos descendiendo a un abismo sin fondo. Ya no podía distinguir dónde terminaba el coche y dónde comenzaba el vacío. Todo parecía uno solo. La sensación de estar siendo jalado por algo más allá de mi control fue creciendo. Me sentí como si estuviera siendo absorbido por algo colosal, algo que no pertenecía a nuestra realidad. Ya no podía pensar bien, el miedo me embargaba.
Pero había algo más profundo, algo que me hacía darme cuenta, con una claridad aterradora, que esto no era solo un encuentro con lo sobrenatural, era un destino, era una trampa, y sabía, en el fondo, que no podría escapar de ella. Rodrigo, no podemos seguir así. Isabela estaba a mi lado, su voz baja, quebrada, mientras caminaba. Temblaba visiblemente, y sus ojos estaban vacíos de esperanza. Ya no quedaba nada. Todo lo que había dicho hasta ese momento, todo lo que había sentido, parecía haber sido un intento desesperado de salvarnos a ambos, pero ya no había nada que pudiera salvarnos. El conductor del carruaje, con su capucha oscura, no se movía, pero su presencia se volvía cada vez más opresiva, más inalcanzable. Era como una entidad, un ser que no necesitaba palabras para hacer su presencia conocida. Miré alrededor. Ya no había carretera, ya no había coche. Estábamos en un espacio vacío, una especie de limbo, sin más referencia a tiempo o lugar. Y empecé a darme cuenta de que ya no estaba solo. Había otras sombras, se formaban lentamente, a medida que el espacio a nuestro alrededor se volvía más oscuro, más denso. Las figuras que se acercaban, indistintas, parecían observarnos, esperando. Fue entonces cuando una extraña calma se apoderó de mí. Ya no podía luchar. Las fuerzas que nos envolvían eran más antiguas que cualquier cosa que pudiera comprender. No había forma de escapar. Sabía que estábamos siendo llevados a algo que no podría ser cambiado, un destino que ya estaba escrito. Pero entonces, algo sucedió. La oscuridad, que antes parecía tragarse todo alrededor, comenzó a disiparse lentamente, como si una luz tenue estuviera empezando a formarse en el horizonte. Un brillo débil, casi imperceptible, pero que, de alguna manera, parecía guiarnos. Miré a Isabela y, por un momento, ella me miró de vuelta, sus ojos ahora más calmados, como si finalmente hubiera aceptado lo que estaba sucediendo. Rodrigo, yo siento esto. Él nos va a llevar, pero tal vez, necesite algo más. Su voz estaba más serena, pero la tristeza aún estaba ahí, grabada en sus palabras. No sabía lo que quería decir. Pero entonces, una sensación de peso se apoderó de mi pecho, como si algo estuviera siendo pedido de mí. La presencia del conductor, que hasta entonces parecía absoluta, comenzó a vacilar. Por un breve momento, sus ojos, o al menos lo que parecían ser sus ojos, brillaron con una intensidad cruel, y una ola de desesperación recorrió mi cuerpo. Ese ser no nos quería solo como testigos, quería algo más, quería algo que solo yo podría ofrecer. De repente, dejamos de caminar, pero no podíamos salir del lugar. Isabela se arrodilló y comenzó a rezar una oración que parecía una bendición antigua. No era una oración convencional que se aprende en el catecismo. No sabía lo que estaba haciendo, pero sabía que eso era nuestra última oportunidad. Las sombras a nuestro alrededor comenzaron a moverse, volviéndose más densas y amenazantes, como si nos estuvieran rodeando, atrapándonos. El conductor no se movió, pero su mirada ahora estaba fija en nosotros, como si estuviera esperando una decisión. Ella continuó su rezo, mientras yo cerré mis ojos y comencé a orar también en el silencio de mi corazón. Sabía que ella estaba haciendo algo más allá de la razón, más allá de lo que yo podría entender. ¿Cómo una simple oración podría sacarnos de allí? Pero sentía que debía acompañarla. El sonido, ese murmullo distante, comenzó a crecer nuevamente, como una vibración en mi mente. Era como si la propia noche se estuviera convirtiendo en una música, una canción que nos guiaba. «Rodrigo, es hora», dijo con una firmeza que nunca imaginé que tuviera. Y comenzamos a orar juntos. Yo repetía las palabras que ella decía, aunque nunca hubiera escuchado esa oración antes.
Ya no tenía nada que perder. Todo lo que quería hacer era correr, huir, pero sabía que no había a dónde ir. El conductor del carruaje observaba, implacable. Entonces, sin que supiera exactamente cómo, una fuerza invisible me tomó. La oscuridad, que antes parecía sofocar todo, ahora comenzó a retroceder. No de forma gradual, sino como si algo le hubiera ordenado alejarse. El conductor, entonces, levantó su mano. No sabía lo que estaba diciendo, pero su voz, cuando llegó, parecía ser más fuerte que cualquier grito. Ustedes son libres, pero no sin precio. Las sombras comenzaron a desaparecer, y la extraña luz que ahora nos guiaba parecía crecer en intensidad, como si hubiéramos atravesado una línea tenue entre mundos. El carruaje desapareció con la misma rapidez con que había aparecido, y el sonido de cascos y murmullos cesó abruptamente. Y de repente, estábamos de vuelta. Isabela y yo estábamos en el coche, en la carretera, como si nada hubiera sucedido. El aire estaba más claro, la noche ya no era tan densa, pero algo había cambiado. Algo dentro de nosotros se había roto y reconstruido de una manera que no podríamos explicar. No hablamos nada, solo seguimos adelante, en silencio. Sabíamos que lo que habíamos vivido no era algo que se pudiera simplemente olvidar. La miré una última vez, y en esa mirada lo entendimos todo. El carruaje negro aún estaba ahí, esperando a quien se atreviera a desafiar al destino. Pero, por alguna razón, nos había dejado ir. Por algún motivo, aún estábamos ahí, vivos, pero no enteros. Lo que fuera que hubiera pasado esa noche, nos había marcado de una manera que no se iría fácilmente. Y ese era el precio que el conductor había mencionado. La carretera seguía adelante, pero sabíamos que nunca más seríamos los mismos. Quiero contar algo que me pasó hace poco más de 3 meses, cuando tomé una decisión que cambiaría mi vida y, tal vez, mi percepción de la realidad. Me llamo Alejandro, y lo que viví me atormenta hasta hoy. No tengo cómo explicar lo que pasó, pero sé que la sensación de desesperación y miedo nunca me ha dejado desde ese momento. Al principio, estaba emocionado. Después de años viviendo en la ciudad, con la rutina agitada y la sensación de estar siempre atrapado en una vida de concreto y ruidos incesantes, finalmente decidí que era hora de volver al lugar donde todo comenzó. El pueblo donde pasé mi infancia, rodeado de montañas y silencio, me estaba esperando. Con mi esposa María y nuestros 2 hijos, Sofía y Diego, nos mudamos a una pequeña propiedad en las afueras, justo en los límites del pueblo. La casa, aunque modesta, tenía un encanto rústico que me parecía acogedor. Pero hay algo que necesito decir desde el principio. Había algo mal. Desde el momento en que pisamos esa tierra, algo me hizo sentir que el lugar ya no era el mismo, que el tiempo, como el silencio a nuestro alrededor, parecía guardar secretos demasiado antiguos para ser revelados. Mi memoria me decía que el pueblo era sencillo, pero tranquilo, un lugar de paz. Sin embargo, con cada paso que daba por esas calles, sentía una presión creciente, como si el propio lugar me estuviera observando. La casa era encantadora, pero aislada. Un poco lejos del centro, a la sombra de los árboles altos y de la colina donde estaba el antiguo monasterio local. Por la noche, las sombras de los árboles parecían crecer y las luces de la casa parecían fallar, sin motivo aparente. A lo lejos, el monasterio, con sus paredes de piedra envejecidas por el tiempo, siempre parecía estar más cerca de lo que debería estar. Yo, naturalmente, no le di mucha importancia a las historias que contaban los habitantes. La gente de aquí, aunque amigable, estaba marcada por una fe profunda, casi inquebrantable, en las leyendas del pasado.
Hablaban del monje fantasma que, según ellos, rondaba la región. Decían que el monje nunca había dejado el monasterio, incluso después de su muerte, y que su alma vagaba por los alrededores, especialmente en las noches en que el viento soplaba fuerte. Leyendas, pensé, como todas las otras que escuchamos a lo largo de la vida. Pero a medida que pasaban los días, no pude evitar una sensación incómoda. A veces, mientras caminaba por la casa, sentía que alguien me observaba. Otras veces, me despertaba en medio de la noche con el sonido distante de campanas, como si algo o alguien estuviera llamando. Siempre que miraba hacia la colina donde se alzaba el monasterio, parecía que las ruinas estaban más vivas, como si el lugar no fuera solo un edificio abandonado, sino un ser consciente, observando cada uno de mis movimientos. María, por su parte, trataba de ser pragmática. «Hey, es solo tu pasado hablando más fuertes, Alejandro», decía ella, tratando de tranquilizarme, pero incluso ella, con su racionalidad, parecía incómoda cuando el viento se levantaba por la noche, trayendo consigo los cánticos suaves que resonaban desde algún lugar en el horizonte. No hablaba mucho de eso, pero sus ojos decían lo que las palabras no se atrevían a expresar. Sofía, nuestra hija mayor, parecía aún más sensible. Pasaba horas mirando por la ventana, hacia la colina, y siempre que le preguntábamos qué estaba viendo, respondía en un susurro: «Lo estoy viendo, papá. El hombre de la colina». Yo trataba de ignorarlo, pensando que era solo una fantasía infantil, pero la expresión en su rostro no me dejaba en paz. Diego, nuestro hijo menor, simplemente decía que el hombre tenía un rostro triste, como si estuviera esperando algo. No sé qué me dio más miedo, los ojos asustados de Sofía o la tranquilidad con la que Diego hablaba. Esa noche, algo cambió. Todo comenzó con una sensación extraña de que el aire se había vuelto más denso. El viento que soplaba de forma suave y constante en esos primeros días ahora traía consigo un frío cortante, como si una presencia invisible se estuviera acercando. El monasterio, allá en lo alto de la colina, parecía brillar de manera extraña, casi sobrenatural. Fui hasta la ventana de mi cuarto y, por un momento, vi una sombra oscura atravesar el portón de hierro oxidado del monasterio, dirigiéndose hacia nuestra casa. Quería ignorarlo, pero el viento trajo consigo algo más. Un susurro distante, como si alguien estuviera llamando mi nombre. El monasterio, silencioso y sombrío, parecía desafiarme a mirarlo una vez más. La sensación de que algo estaba al acecho, esperando, se volvió insoportable. Quería irme a la cama y olvidar, pero sabía, en algún lugar muy profundo dentro de mí, que eso no iba a pasar. Algún mal aún no revelado, estaba en mi puerta, esperando ser descubierto. Solo que aún no sabía cuánto iba a cambiar mi vida y la de mi familia. A medida que pasaban los días, la tensión en el aire solo aumentaba. María trataba de mantener la normalidad, como siempre lo hacía, intentando organizar la casa y hacer que los niños se sintieran cómodos en la nueva rutina. Pero no era fácil. Sofía estaba más introvertida de lo normal, y Diego, con su manera callada, parecía cada vez más distante. Yo, por mi parte, no podía dejar de pensar en lo que estaba pasando. Ya había escuchado las historias de los lugareños, claro. El monje, la leyenda del espíritu errante que vagaba por el monasterio, alejado del mundo durante siglos. Algunos decían que había sido condenado por un pecado terrible, otros que guardaba un secreto que nunca podría ser revelado. Yo sabía que todo aquello era solo una superstición, cosas de un pueblo que creía en todo lo que la tradición contaba. Pero, a medida que pasaban los días y el silencio de la montaña se hacía cada vez más opresor, comencé a cuestionar mis propias certezas. En una tarde especialmente calurosa,
Decidí ir hasta la plaza central del pueblo. Quería platicar con alguien, sentir el calor humano, intercambiar ideas, respirar el aire fresco de las conversaciones cotidianas. La plaza era pequeña, pero llena de vida. Las mujeres platicaban frente a sus casas, los niños jugaban en las calles y los hombres, con sombrero, se reunían alrededor de la pequeña iglesia. Fue ahí donde encontré a doña Clara, una señora ya muy mayor que, en cuanto me vio, me saludó con una sonrisa tímida, pero luego se cerró en una mirada seria. «Usted es el nuevo habitante de la casa cerca del monasterio, ¿verdad?», preguntó, sin rodeos, como si fuera una pregunta obvia. Asentí, un poco sorprendido por su abordaje directo. «Tenga cuidado con lo que encuentra por allá», dijo, el tono de su voz cargado de una sabiduría sombría. Me invitó a sentarme con ella en el portal y por un buen rato nos quedamos en silencio. Yo sabía que ella quería hablar, pero también sabía que no era alguien que compartiera historias fácilmente. Finalmente, dijo, «¿El monje? ¿Qué ha oído sobre él?». No quería sonar escéptico, pero no pude evitar reírme, un poco nervioso. «Historias antiguas, nada más que eso. No creo en fantasmas», respondí tratando de no parecer grosero. Pero doña Clara no sonrió. Simplemente me miró con ojos penetrantes, como si me viera por dentro. «¿Usted cree que no? Muchos de nosotros pensábamos así hasta que él empezó a visitarnos. No solo a mí, sino a los demás también». Su voz era baja, casi un susurro, y sentí el peso de sus palabras. Continuó. «El monasterio es un lugar maldito, Alejandro. Intentaron esconderlo, pero los pecados nunca desaparecen. El monje, él guardaba algo que no debía ser revelado, y fue por eso que fue condenado a vagar. No importa cuántos años pasen, él siempre volverá». No sabía qué responder. Sus palabras estaban afectándome de una forma que no esperaba. Quería creer que ella solo estaba compartiendo una vieja historia, algo para mantener viva la tradición. Pero, al mirar en sus ojos, me di cuenta de que no estaba mintiendo. Ella sabía de lo que estaba hablando. En los días siguientes, traté de alejar aquellas palabras de mi mente, pero la inquietud solo creció. Sentía como si el monasterio estuviera cada vez más presente, como si me estuviera observando. Cada noche, las campanas parecían más fuertes, más cercanas, y las sombras de la casa más densas. Hasta María, que siempre fue la más práctica entre nosotros, comenzó a sentir la presión del lugar. Me decía que el viento estaba más fuerte de lo normal y que los árboles alrededor de la casa parecían moverse solos, como si algo los estuviera manipulando. Yo trataba de ignorarlo, intentar ser racional, pero no podía. La noche siguiente, Sofía no apareció para la cena. La busqué por la casa, llamando su nombre, pero no respondía. Fue cuando la encontré en la ventana del cuarto, mirando fijamente hacia la colina donde se alzaba el monasterio. Sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera en trance, y cuando la llamé, se volteó lentamente hacia mí, con una mirada vacía. «Él está ahí, papá. El hombre de la colina me llama». Lo que Sofía dijo en ese momento me heló la sangre. No era la primera vez que mencionaba al hombre de la colina, pero ahora había algo diferente en su voz, algo que no pude entender, algo que parecía más real. No estaba jugando, y por la manera en que hablaba, yo sabía que lo que veía no era una simple imaginación infantil. Había un pavor en su voz que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Quería ignorarlo, decir que era solo una pesadilla o una visión pasajera, pero no pude. Algo dentro de mí decía que aquello era solo el comienzo, y que las historias que contaban los lugareños no eran solo supersticiones. Había una presencia en el pueblo, y esa presencia parecía estar acercándose cada vez más,
como si ya supiera que estaba siendo esperada. Ya no sabía qué pensar. En el silencio de la noche, algo se movió en las sombras y sentí que el monasterio estaba más vivo que nunca. Esa noche, el miedo no me dejó dormir. No podía dejar de pensar en las palabras de Sofía y, aun sabiendo que era solo una niña, la sensación de que algo se estaba acercando se intensificaba. El viento aullaba contra las ventanas, haciendo que la madera de la casa crujiera y, de vez en cuando, un chasquido que venía de la dirección del monasterio rompía el silencio pesado de la noche. Miré el reloj. Ya pasaba de la medianoche, y la sensación de que el aire estaba cargado con algo sombrío solo aumentaba. María estaba durmiendo a mi lado, pero yo no podía descansar. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido para no despertarla. La casa estaba fría, y al salir del cuarto, me di cuenta de que el aire estaba más helado de lo normal. La sensación de estar siendo observado me envolvía por completo. El pasillo estaba vacío, pero la luz de la luna entraba por las ventanas, creando sombras distorsionadas en las paredes. Me sentía como si estuviera en una pesadilla, donde no había salida. Fue cuando escuché un sonido que hizo que mi corazón casi se detuviera. Un paso, lento, pesado, como si algo estuviera caminando en dirección a mi cuarto. Me quedé inmóvil, esperando. El sonido se acercó y no pude evitar el impulso de mirar hacia la puerta. Estaba cerrada con llave, pero algo me decía que no importaba. El monje del que hablaban las leyendas estaba más cerca de lo que jamás imaginé. El paso se acercaba. Podía oír el sonido de la respiración pesada, como si alguien estuviera parado del otro lado de la puerta esperando. La tensión en el aire era palpable. El silencio se hizo completo, y por un momento, pensé que todo fuera solo fruto de mi imaginación. Pero entonces, un golpe en la puerta. No era un golpe normal, sino un golpe seco y violento que hizo vibrar las paredes. Me congelé. El miedo me paralizó, y antes de que pudiera reaccionar, otro golpe, esta vez más fuerte, más urgente. Algo quería entrar. La sensación era indescriptible, como si una presencia maligna estuviera infiltrándose por la rendija de la puerta, tratando de hacerse física, tratando de apoderarse de mí, de mi familia. Quería gritar, correr, hacer cualquier cosa, pero no pude. Estaba atrapado en una telaraña de terror que parecía envolverme a cada segundo. Cuando finalmente pude moverme, corrí hasta la puerta y miré por la cerradura. No había nada ahí. El pasillo estaba vacío. La casa estaba en silencio absoluto. Pero el miedo no disminuyó. Yo sabía lo que había pasado. Algo estaba entre nosotros. Algo que no debería estar ahí. Algo que no era de este mundo. Corrí hasta el cuarto de Sofía, abriendo la puerta sin hacer ruido. Estaba acostada, sus ojos cerrados, pero su respiración era irregular, como si estuviera soñando con algo horrible. El miedo estaba estampado en su rostro. Al acercarme a ella, se volteó y abrió los ojos. Pero no eran los ojos tranquilos de una niña que despierta por la mañana. Eran ojos vacíos, como si estuviera perdida en una pesadilla interminable. «Él está aquí, papá», susurró con una voz que no era la suya. «Quiere entrar. Él sabe lo que hiciste». Esas palabras me cortaron como un cuchillo. No sabía qué quería decir con «lo que hiciste», pero sabía que no importaba. El monje estaba más cerca que nunca. Sofía parecía frágil, como si algo la estuviera dominando, como si su alma estuviera siendo jalada hacia algún lugar distante. María despertó con el sonido de mi respiración aterrorizada. Yo estaba temblando, tratando de procesar todo lo que estaba pasando. Fui hasta la ventana y miré hacia la colina. El monasterio, ahora, estaba envuelto en una niebla densa, casi como si fuera parte de la noche. Algo se movía allá, una figura oscura que se destacaba entre las sombras.
Yo sabía que estaba viendo lo que no debería. La presencia del monje ya no era una leyenda, era real y venía en nuestra dirección. A la mañana siguiente, el pueblo estaba extraño. Nadie en la plaza, las calles vacías, las casas parecían más silenciosas, como si el lugar estuviera suspendido en el tiempo. Cuando platiqué con los pocos habitantes que encontré, nadie me miró a los ojos. Todos parecían evitar hablar directamente sobre el monasterio, como si temieran algo. Fui hasta la casa de doña Clara, tratando de entender lo que estaba pasando, pero ella no estaba ahí. La casa estaba vacía, como si hubiera desaparecido de la noche a la mañana. Fue entonces cuando escuché la historia de un habitante antiguo que me vio llegar a la casa y se acercó. En un suspiro, me contó lo que nadie más se atrevía a decir. El monje no murió, Alejandro. Nunca murió. Fue condenado a guardar un secreto, algo tan terrible que su alma nunca encontraría descanso. Y ahora, usted y su familia están involucrados en esta historia. Él nunca los dejará ir. A medida que el día siguiente pasaba y el viento se volvía más frío, sentí que el monje ya no era una simple leyenda. Estaba ahí, observando, esperando. Yo sabía que, en algún lugar, se estaba acercando y que esa noche sería la más aterradora de todas. La casa estaba quieta, pero el monasterio allá arriba parecía estar más cerca, y el sonido de las campanas, aunque suave, me cortaba el alma. Algo estaba a punto de suceder. Algo que iba a cambiarlo todo. La noche cayó como una manta de terror. El viento ya no era un simple suspiro, se había vuelto una presencia, un ser que se arrastraba por las rendijas de la casa, haciendo que las puertas y ventanas temblaran. Ya no podía distinguir lo que era real de lo que era una ilusión creada por mi mente. Estábamos rodeados y el monje, o lo que fuera, ya estaba dentro de nuestra casa, esperando el momento adecuado para revelarse. El miedo se había vuelto un dolor constante, algo que me sofocaba con cada respiración. María y los niños estaban en el cuarto, encerrados, pero yo sabía que eso no serviría de nada. Lo que fuera que nos acechara, lo que fuera que hubiera venido del monasterio, no respetaba paredes, puertas o cualquier intento de huida. El mal estaba en todas partes y sabía lo que yo había hecho, o lo que había dejado de hacer. No sabía si esto tenía algún sentido, pero sentía que había una conexión entre lo que pasaba ahora y los pecados de un pasado que yo quería dejar enterrado. Sofía, una vez más, estaba mirando por la ventana, sus ojos fijos en el monasterio. Ya no parecía la niña de antes. Su expresión estaba vacía, como si estuviera mirando algo que yo no podía ver. «Nos va a atrapar, papá», dijo, con una voz arrastrada, como si ya no fuera ella quien hablaba. «Él sabe lo que hiciste. Ya está dentro de ti». El suelo bajo mis pies tembló y por un momento pensé que la casa se iba a derrumbar. El sonido de las campanas, que hasta entonces se oía de manera distante, ahora sonaba como un latido constante e infernal, algo que se acercaba cada vez más. Estaban tocando. Era la señal, el fin de todo. Podía sentir su presencia, no solo en el aire, sino en cada respiración, en cada sombra. El monje ya estaba ahí, y ahora era mi turno de enfrentar lo que había ignorado tanto tiempo. Con un valor que no sé de dónde vino, agarré una linterna y salí del cuarto. La casa estaba sombría. Las sombras se movían de manera extraña, como si estuvieran vivas. Cada paso que daba en dirección a la puerta de entrada parecía más difícil. El peso en el aire me sofocaba y sabía que algo me observaba desde las sombras. El silencio me estaba aplastando. Cuando abrí la puerta, el viento me golpeó con fuerza, como un puñetazo. El aire estaba helado y un olor a tierra húmeda y podredumbre me invadió.
Al fondo del camino, la silueta del monasterio se destacaba contra el cielo nocturno. Pero no era solo el monasterio lo que llamaba mi atención. Era la figura que se erguía frente a mí, en la puerta de entrada del pueblo. Estaba ahí, alto y delgado, con un manto oscuro que parecía absorber toda la luz alrededor. No había rostro. No había nada más que una niebla espesa, una masa de oscuridad que parecía moverse de manera independiente, como si tuviera vida propia. Y entonces, la voz, baja, ronca, como un susurro que penetraba en mi pecho. «No puedes escapar», dijo la voz ronca y cargada del monje maldito. «Lo que hiciste, lo que olvidaste, ahora me pertenece. Todo fue arreglado. Viniste, y ahora serás parte de esto para siempre». El miedo me paralizó. Quería correr, gritar, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, como si esa presencia me estuviera consumiendo, tragándome lentamente. Pero, entonces, una imagen vino a mi mente. Un recuerdo del pasado, de algo que hice, algo que nunca debió haber pasado. La culpa finalmente se reveló. Yo sabía lo que el monje quería de mí, sabía lo que quería hacer. Y de alguna forma sentía que había venido no para castigar, sino para cobrar un precio por lo que había descuidado. No puedo contar ese secreto a nadie. Solo puedo decir que conozco ese monasterio muy bien. Y sé de cosas que están enterradas ahí desde hace mucho tiempo, desde cuando mi padre era niño. Yo mismo vi con mis propios ojos lo que hay en ese lugar, hace muchos años, antes de casarme y formar mi familia. Eso es todo lo que puedo contar. Sofía gritó desde la ventana, y eso fue lo que me dio fuerzas para actuar. «Papá está dentro de ti, nos va a llevar». Sus palabras eran desesperadas, pero el miedo en su voz me hizo entender. El monje no era solo una figura del pasado, era un reflejo de lo que yo había hecho, de los errores que no había corregido. Estaba en mi corazón, en mi conciencia, y solo cuando lo aceptara, podría librarme de él. Con un esfuerzo titánico, corrí de vuelta a la casa, lanzándome hacia el cuarto donde estaba mi familia. La puerta estaba cerrada con llave, pero algo dentro de mí me dijo que ya no necesitaba temer. Giré la llave y entré, encontrando a María y a los niños paralizados, los ojos fijos en el espacio vacío frente a nosotros. «¡Es él!», gritó Sofía, señalando la esquina de la sala, donde la sombra del monje empezaba a formarse. Pero ya no tenía miedo, ya no importaba. Sabía lo que tenía que hacer. «Sé quién eres», dije, con la voz firme, sin vacilación. «No puedes atraparme. Ya no tienes poder sobre mí. No me interesa el secreto que guardas, y no importa lo que hice en el pasado, porque tengo una familia ahora. No te quiero en mi casa. Nunca más te acerques a mi familia». Una fuerza increíble surgía de mí. No podía entender cómo. Solo podía ser el amor por mis hijos y mi esposa. No había nada más en lo que pudiera pensar que no fuera la seguridad y felicidad de ellos. Entonces, para mi asombro, la sombra del monje empezó a disiparse, como si hubiera sido disuelta por la luz de la verdad. Estaba enfrentando la culpa, enfrentando lo que me había mantenido esclavizado por tanto tiempo. El monje comenzó a desintegrarse, la niebla desapareciendo, como si solo fuera una manifestación del miedo, la culpa y el dolor que cargaba. Con un último suspiro, el monje desapareció y el silencio se apoderó de la casa. El viento cesó, las campanas se detuvieron. La casa parecía más ligera, como si un peso inmenso hubiera sido retirado de encima de nosotros. Miré a María y a los niños y finalmente vi la paz en sus rostros. Sin embargo, sabía que el mal nunca desaparecería completamente. Había sido confrontado, pero no destruido. El pueblo, con sus leyendas y sus misterios, aún guardaba muchos secretos. No sabía lo que el futuro reservaba, pero, por ahora, la oscuridad parecía haber sido alejada.
En los días que siguieron, el monasterio permaneció en silencio. Pero siempre que el viento soplaba fuerte y la niebla cubría las montañas, sentía que aún había algo ahí, esperando. Y sabía, de alguna forma, que nuestra vida nunca volvería a ser la misma. Nunca conté mi secreto a nadie. Necesitaba vivir con eso para cuidar de María y los niños. Yo sabía, el monje podría volver en cualquier momento, cuando su alma lo recordara. Pero por ahora estábamos libres. Mi nombre es Manuel y vivo en un pequeño pueblo en el interior del Estado de México, un lugar sencillo, donde la vida transcurre despacio y los días parecen no tener fin. Esto que voy a contar sucedió hace unos meses, pero parece que fue ayer. Iba a visitar la tumba de mi esposa, Ana Cristina. Ella falleció hace casi 2 años y, desde entonces, la soledad ha sido la única compañía que me queda. Mis hijos viven lejos, en la ciudad grande, y rara vez vienen a verme. Por eso, el cementerio ha sido el lugar donde encuentro un poco de paz, donde puedo recordarla, sentir que aún estoy cerca. Siempre fui un hombre sencillo, de vida humilde. Nunca me gustaron muchos amigos o fiestas. Si había algo que más amaba, era quedarme en casa, con Ana, o quieto en el campo, lejos de todo. No me malentiendas, soy un hombre de fe y respeto, pero el peso de la soledad y la nostalgia es algo que se carga en la espalda, como una piedra. Cuando me levanté ese día, alrededor de las 4 de la tarde, el calor aún era fuerte, pero el viento traía un frescor, lo que me hizo pensar que el final de la tarde sería más agradable. Ya tenía la intención de ir al cementerio, así que agarré mi mochila, un poco de comida y agua, y me puse a caminar hacia allá. El cementerio está fuera del pueblo, alejado del movimiento de las calles y de la vida. Es un lugar silencioso, con una niebla leve que, al caer la noche, se vuelve más espesa, casi como si fuera una entidad propia. Ese día, sin embargo, no fue solo la nostalgia lo que me llevó al cementerio. Tenía una sensación extraña, algo como una inquietud que no se disipaba. Cuando llegué a la tumba de Ana Cristina, me senté como siempre lo hago, en el suelo de tierra apisonada, entre las cruces y flores. Me quedé ahí en silencio, con las manos entrelazadas, mirando su nombre esculpido en la piedra. A veces, parece que el tiempo no ha pasado, que ella aún está a mi lado, pero la verdad es que, por más que lo intente, ella ya se fue, y yo me quedo aquí entre el polvo y las sombras. Después de un tiempo, me di cuenta de que el cementerio estaba vacío, excepto por mí. Los perros distantes, los pajaritos y el viento eran los únicos sonidos. Fue entonces cuando, al levantarme para dar la última mirada, vi algo en el suelo, caído entre las tumbas, cerca de un pasaje estrecho. Era una pequeña caja metálica, con diseños intrincados, en un material que parecía plata, pero oxidado, con marcas del tiempo. No estaba sobre ninguna tumba en particular, solo tirada ahí, como si alguien la hubiera dejado caer accidentalmente. Me quedé parado, observando, un poco cauteloso. Nunca fui dado a creencias o supersticiones, pero algo en ese objeto me llamó la atención. Era raro, tal vez valioso. Miré alrededor, pero nadie más parecía estar cerca. Al principio, pensé que podría ser una pieza olvidada de algún visitante, pero la duda empezó a crecer en mí, junto con la curiosidad. Era un objeto bonito, y si fuera sincero conmigo mismo, el deseo de venderlo surgió inmediatamente. La vida ha sido difícil desde que Ana se fue. No soy rico, todo lo contrario, y ese objeto podría ser la oportunidad de aliviar mi situación, quizás comprar algo para la casa, o incluso mandar algo a mis hijos. El dinero nunca sobra, y estaba seguro de que nadie vendría a buscarlo.
Con un suspiro, me agaché y agarré la caja. En cuanto la sostuve en mis manos, un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si algo se hubiera movido en las sombras, algo que no veía, pero que sentía claramente. Pero lo ignoré. ¿Qué era aquello sino una oportunidad? Solo un pequeño objeto, caído en el suelo, esperando ser encontrado por alguien. Y yo fui ese alguien. Puse la caja en mi bolsillo, ya preparándome para salir. Cuando me volteé, sentí algo extraño en el aire. Una leve brisa que me hizo sentir que estaba siendo observado. Pero no había nadie ahí. Me quedé con una sensación de incomodidad, como si las tumbas a mi alrededor me hubieran mirado fijamente. Traté de alejar ese pensamiento. Me decía a mí mismo, nada de esto es real, solo superstición. Pero cuando di los primeros pasos hacia la salida del cementerio, el viento que antes estaba suave se volvió más fuerte, y una sensación extraña se apoderó de mí. Algo estaba mal, no sabía exactamente qué, pero sabía que ese gesto de agarrar ese objeto me había metido en algo más de lo que estaba preparado para entender. Y fue ahí donde todo comenzó. Cuando dejé el cementerio, sentí un peso en mis manos, no por la caja, sino por la sensación que me dejaba. Fui caminando lentamente de regreso a casa, pero el camino parecía más largo de lo normal. El viento ahora estaba más fuerte, y con cada paso que daba, la sensación de estar siendo observado aumentaba. Miraba a los lados, tratando de ver algún alma perdida, pero nada. Ningún movimiento, ningún sonido más allá de mi propio andar y el crujir de las hojas secas que se arrastraban por el suelo. Al llegar a casa, un escalofrío subió por mi espalda y me sentí obligado a mirar hacia atrás una vez más, como si alguien me estuviera siguiendo. Pero, una vez más, no había nadie. Todo estaba en silencio, el tipo de silencio que solo existe en pueblos aislados, donde ni siquiera los grillos se atreven a cantar. Entré a la casa, cerrando la puerta con llave detrás de mí, y fui directo al pequeño cuarto. El sol ya se había puesto, y la noche estaba empezando a extenderse por el cielo, tiñéndolo de un tono oscuro y denso. Puse la caja sobre la mesa, admirando el brillo débil que aún quedaba en ella. El metal parecía haber sido moldeado hace muchos años, tal vez incluso siglos. Las figuras esculpidas en los lados de la caja eran enigmáticas, con símbolos que no podía entender. En ese momento me sentí tentado a abrirla, a ver lo que había dentro, pero una sensación extraña, como un presentimiento, me hizo dudar. Sabía que no debería, pero el impulso de saber lo que estaba ahí era más fuerte que cualquier miedo. Abracé la caja con las dos manos y, con un movimiento vacilante, levanté la tapa. Lo que vi dentro hizo que mi corazón latiera más fuerte. Era una piedra pequeña, pero con un brillo intenso, un color rojo casi sobrenatural. Algo en ella parecía vivo. Me quedé mirándola por un tiempo, tratando de entender qué era, pero sin lograrlo. Un calor empezó a emanar de dentro de la caja, y sentí un peso creciente en mi pecho. El aire a mi alrededor parecía más denso, más pesado, como si el tiempo se hubiera desacelerado. De repente, escuché un susurro. Me quedé inmóvil, tratando de identificar de dónde venía, pero la casa estaba vacía. El sonido era suave, como si alguien estuviera hablando muy bajo, casi inaudible, pero suficiente para hacer que mi piel se erizara. Cerré la tapa de la caja rápidamente y me alejé de la mesa, sintiendo un pánico creciente instalarse en mi cuerpo. El silencio volvió, pero algo dentro de mí decía que no sería por mucho tiempo. Sabía que esa piedra tenía algo que ver con lo que estaba pasando, pero lo que más me asustaba era el hecho de que, con cada segundo que pasaba, ya no podía librarme de la sensación de que algo me estaba siguiendo. La noche se arrastraba. Intenté dormir, pero el sueño no venía. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que estaba siendo observado, como si una presencia estuviera en la sombra, esperando. El viento,
que antes parecía una brisa suave, ahora se volvía una fuerza constante, golpeando en las ventanas, haciendo que los vidrios temblaran, casi como una advertencia. Me levanté de la cama y fui hasta la ventana, pero no vi nada afuera. No había nadie en las calles desiertas, solo el viento y la oscuridad. Pero entonces, escuché algo diferente. Era un sonido distante, una especie de murmullo que parecía venir de fuera de la casa. Las voces eran bajas, casi inaudibles, pero sonaban como un cántico. Un cántico que, al principio, parecía inofensivo, pero pronto tomó un tono diferente. Era más sombrío, más profundo, como si alguien estuviera llamando algo desde las profundidades. El cántico fue creciendo, más fuerte, más cerca. Me sentía paralizado, incapaz de reaccionar. Era como si el sonido estuviera entrando dentro de mí, dentro de mi mente. Miré hacia la puerta de la casa y fue ahí cuando lo vi. Algo se movía en la sombra, una figura blanca y pálida, casi etérea. No sabía qué era, pero sabía que estaba ahí, observando. La figura parecía flotar en el aire, su movimiento suave, pero inquietante. El cántico continuaba, ahora mezclado con un llanto bajo, como si alguien estuviera sufriendo, pidiendo ayuda. Me quedé ahí, en la oscuridad del cuarto, sin saber qué hacer. El miedo me había paralizado. Sabía que, por más que lo intentara, no podría huir de aquello. De alguna forma, ese objeto que había agarrado, esa caja, había abierto una puerta que no debería ser abierta. Ahora estaba atrapado en algo más grande de lo que podría imaginar, algo que no podría controlar. La puerta de mi cuarto se abrió lentamente y la figura blanca entró. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Vino hasta mí, su rostro oculto por la sombra de su largo cabello negro. Solo entonces escuché una voz, débil, pero clara, susurrando mi nombre. Manuel, agarraste lo que no debías. Fue el último sonido que escuché antes de desmayarme. Cuando desperté, la oscuridad aún envolvía todo a mi alrededor, pero el cántico y el llanto habían cesado. Estaba acostado en el suelo, sudado, con el corazón acelerado, como si hubiera corrido durante horas. Me levanté despacio, el cuerpo aún pesado y con una sensación extraña, como si hubiera sido tocado por algo más allá de mí. La casa estaba quieta de nuevo, pero no era la tranquilidad que conocía. Era un silencio opresor, algo que parecía tragarme por dentro. Fui hasta la puerta del cuarto, y al abrirla, me di cuenta de que el ambiente estaba diferente. El aire estaba más frío, más pesado. Había algo en el clima, algo que me hacía sentir incómodo. Lo que más me molestaba, sin embargo, era la sensación de estar siendo observado, de que los ojos de la casa estaban en mí, esperando. Ya no había el viento fuerte o el cántico, pero el ambiente parecía haberse vuelto más denso, como si todo hubiera perdido la ligereza que antes tenía. Miré hacia la mesa, donde estaba la caja, aún abierta, pero la piedra roja ya no estaba dentro. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Dónde estaba la piedra? Miré alrededor, desesperado, pero no encontré nada. La caja estaba vacía, y un miedo indescriptible se apoderó de mí. ¿Qué diablos estaba pasando? Fue entonces cuando escuché pasos, lentos pero nítidos, viniendo de algún lugar dentro de la casa. El sonido venía del pasillo, como si alguien estuviera caminando en mi dirección. No había nadie ahí, yo lo sabía, pero el sonido era demasiado real para ser ignorado. La sensación de que algo se estaba acercando me hizo tomar una decisión. Ya no podía quedarme ahí. Necesitaba salir, huir de ese lugar que parecía estar distorsionado, fuera de lugar. Corrí hasta la puerta de entrada, pero antes de que pudiera alcanzarla, algo me hizo detenerme. Vi una sombra pasar frente a la puerta. Entonces, lo escuché. Era una voz, débil,
casi un susurro, pero clara, que venía de dentro de mi cabeza. No, de mi alma. Una voz que ya había escuchado antes. La mujer de cabello negro, la figura que había visto en mi casa, ahora estaba dentro de mi mente. Y hablaba. No deberías haber agarrado lo que no era tuyo. La voz me abrumó, arrastrándome al fondo de mi propia mente, haciéndome sentir un peso indescriptible sobre el pecho. Mi cuerpo no respondía, como si estuviera atrapado en una telaraña invisible. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada por dentro. No había llave, no había salida. Fui hasta la ventana, pero la noche parecía más oscura que nunca. No había luz alguna viniendo de las calles, ninguna señal de vida. Estaba solo, completamente solo, atrapado en mi propia casa, mientras la sensación de que la mujer estaba más cerca se volvía más intensa. Fue cuando la puerta de mi cuarto se abrió nuevamente. La misma figura, la mujer, estaba ahí, parada en el umbral. No se movía, pero podía sentir su presencia, como si estuviera en el mismo espacio que yo, respirando conmigo, observando. Su rostro estaba pálido, como si ya no tuviera vida, y sus ojos, oscuros como la noche, estaban fijos en mí, sin misericordia. «Devuelve lo que agarraste», dijo, su voz arrastrada, como un lamento distante, pero lo suficientemente cerca para hacerme helar. Yo sabía que no había cómo escapar, no había dónde correr. Ella estaba ahí para cobrar lo que yo había tomado, y el miedo a su presencia era tan palpable que apenas podía respirar. Intenté hablar, intenté pedir disculpas, pero mis palabras no salían. Mi voz estaba atrapada, el miedo me consumía. La mujer entonces dio un paso en mi dirección. Sus pies no tocaban el suelo, flotaba, su cuerpo envuelto en una niebla fría que parecía emanar de su piel. Extendió su mano hacia mí, y al tocarla, sentí un frío profundo invadir mi carne, como si estuviera tocando el propio abismo. «Debes devolver, o todo se perderá». No sabía qué quería decir con eso, pero sabía que el peso de sus palabras no era algo para ser ignorado. Miré alrededor, tratando de encontrar algo que pudiera salvarme, pero la casa parecía estar cerrándose a mi alrededor. Las paredes estrechándose, la presión aumentando. Sabía que no tenía opción, que si no devolvía la caja, algo mucho peor sucedería. Corrí hasta la mesa y, con las manos temblorosas, busqué la caja. Aún estaba ahí, vacía, pero yo sabía lo que debía hacer. La agarré y, sin pensar, salí de la casa, corriendo hasta el cementerio, donde todo había comenzado. La mujer me seguía, sus ojos fijos en mí, su sonrisa fría como la muerte. No podía mirar hacia atrás, no podía detenerme. El viento cortante me acompañaba y, a lo lejos, podía escuchar los murmullos, los susurros, como si el propio cementerio me estuviera llamando. Cuando llegué a la tumba de Ana Cristina, ya estaba exhausto, con el corazón latiendo descompasado. El viento había cesado y la niebla se apoderaba del lugar. Puse la caja sobre la tierra y la mujer apareció detrás de mí como una sombra. Se acercó y, sin decir una palabra, me miró por última vez. Yo sabía que si no hubiera devuelto el objeto, ella habría llevado mucho más que mi paz. Había hecho lo que era necesario, pero la sensación de que algo aún estaba por venir no me abandonó. La mujer desapareció con el viento y el cementerio volvió a estar silencioso, como si nada hubiera pasado. Corrí lejos de ahí lo más rápido que pude, pero de alguna forma sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había tocado algo más allá de la comprensión, algo que no debería haber sido tocado. Y mientras el viento silbaba entre los árboles y las tumbas, yo sabía que, por más que el cementerio estuviera en paz, la sombra de la mujer continuaría siguiéndome, donde quiera que fuera. Así que, escuchen mi consejo. Nunca agarren nada de ningún cementerio, aunque parezca no tener dueño.
aunque parezca valioso. Hay ciertas cosas que no vale la pena arriesgar.